Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver hoy el texto de la parte B, digamos, del capítulo 2 del texto de Lobato y Suriano, que se dedica fundamentalmente a analizar, digamos, las diferentes cuestiones en términos de política, economía y sociedad que sucedieron en la República Argentina entre el 1930, con el golpe de Estado que derroca a Hipólito Yrigoyen, y 1943, con el golpe de Estado de ese año, que lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este lapso de 13 años, cuya característica fundamental, digamos, que se ha definido fundamentalmente como la década infame, a raíz de la utilización sistemática del fraude electoral y el control político del gobierno por parte de una alianza de sectores conservadores, de partidos políticos más bien conservadores, con la proscripción del radicalismo irigoyenista y la represión, digamos, política en general. Voy a pasar a compartir entonces un PowerPoint en relación a esto. Bien. Segundo. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, en principio que el golpe del 30, esto, digamos, algunas cosas que vamos a ver ahora ya las vimos en la parte A de este capítulo, ¿no? El golpe del 30 estuvo gestado, digamos, por un amplio arco, digamos, político de sectores dominantes en términos políticos y económicos, más el Ejército Nacional, pero ese conglomerado, digamos, de apoyo al golpe militar fue un conglomerado heterogéneo, y, digamos, quien quedó finalmente como presidente de facto en 1930, Uriburu, formaba parte de un sector débil dentro de ese entramado, de ese conglomerado político. A grandes rasgos, esto lo vimos en la parte A del capítulo, hay un sector del ejército cuya figura saliente es justamente Uriburu, que es un sector de tipo nacionalista, digamos, de alguna manera ligado a un cierto tipo de nacionalismo vinculado con las derechas antiliberales europeas, que por supuesto quería voltear, digamos, al gobierno de Irigoyen por considerarlo peligroso a los ideales nacionales y demás, pero tampoco era un sector que además de eso no estaba muy conforme, digamos, con a dónde había llegado la democracia, entendida como el voto universal, ¿no? Era una ideología política que tendía a buscar la eliminación de la democracia, ¿no? El sector del gobierno que representaba Uriburu. Mientras que otro sector que podemos llamar liberal, cuya figura importante en el ejército era Justo, que es quien va a hegemonizar este periodo, si bien por supuesto quería también voltear al gobierno de Hipólito Yrigoyen por considerarlo ajeno a los ideales nacionales, peligroso, etcétera, 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 caudillista, lo que sea. Sin embargo, no estaba de acuerdo, digamos, con eliminar lo que se conoce como democracia, es decir, el voto en líneas generales, ¿no? Ese sector liberal era un sector hegemónico, por lo tanto, bueno, todo lo que acabo de decir está en la primera cosa. Cuando Uriburu, digamos, intenta llamar a elecciones provinciales sin proscribir al radicalismo, confiando en la debilidad de la Unión Cívica Radical y en su propia supuesta popularidad, en 1931, la Unión Cívica Radical gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo que lleva a Uriburu a desconocer esas elecciones, suspenderlas, anularlas, a proscribir al Partido Radical y también a renunciar a la presidencia. Con lo cual su gobierno es muy corto y finalmente, acá, como dice esta filmina, como dice el presidente, vamos a encontrar a partir de ese momento, de esa renuncia, dos grandes grupos, uno de los cuales va justamente a hegemonizar la década en términos de política, ¿no?
el Partido Demócrata Nacional, el Partido Socialista Independiente y la Unión Cívica Radical Antipersonalista van a conformar lo que se conoce como la Concordancia, que es el grupo político dominante que lleva a Agustín Justo a la presidencia de la Nación en 1932, y por otro lado el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista conformaron la llamada Alianza Civil, de la cual la Unión Cívica Radical no participaba porque estaba proscripta y por lo tanto se abstuvo de participar en las elecciones en líneas generales. La Concordancia efectivamente gana con margen relativamente corto, ¿no? Por 100.000 votos aproximadamente. Entonces, el gobierno, bueno, a partir de ese momento, entonces el gobierno de Justo, entre el 32 y el 38, va a gobernar con aval del Ejército y del Senado, no así de la Cámara de Diputados, y también con aval, digamos, de lo que ahora uno podría decir los grandes grupos de prensa, los grandes grupos económicos, como por ejemplo digo, los exportadores, es decir, ligados al campo, al agro, ¿no? Y estos partidos políticos de la Concordancia, no así con el aval de la Cámara de Diputados, con lo cual podemos decir la democracia funcionaba en términos formales, o el gobierno de Justo permitía algún tipo de participación democrática, siempre y cuando no fuese, digamos, no tuviese el peso suficiente como para voltear su gobierno o interferir en las políticas gubernamentales, ¿no? El gobierno de Justo, al mismo tiempo, llevó a cabo una campaña anticomunista muy fuerte, represión y tortura de militantes, enmarcada en una ley que fue aprobada únicamente por el Senado, es decir, no por la Cámara justamente de Diputados. El comunismo, como hemos estado viendo estas últimas semanas, es una fuerza política muy importante, sobre todo a partir de la revolución en Rusia, la revolución bolchevique, y el éxito de esa revolución, luego de la guerra civil en Rusia y demás. Hacia los años 30, la Unión Soviética ya estaba bastante, digamos, conformada su poder territorial y político, y entonces el comunismo se perfilaba como una fuerza muy importante a nivel internacional. En este sentido, todos los países, digamos, tomaron políticas, digamos, de represión del movimiento comunista para evitar justamente el avance, digamos, de la revolución, en términos mundiales, si se quiere, pero cada país tomó ese tipo de medidas. Y bueno, a partir, digamos, esto que el gobierno, por ejemplo, de Irigoyen hacía con las intervenciones federales, que era si había un gobernador conservador que no permitía, digamos, el ejercicio del gobierno nacional, entonces intervenía la provincia, bueno, lo que va a hacer el gobierno de Justo es no recurrir a las intervenciones federales, sino a lo que él llamaba, lo que se llamó en ese momento el fraude patriótico, ¿no? Es decir, hacer fraude para que ganen los gobernadores que el Ejecutivo Nacional quería, ¿sí? Por eso justamente esta década digamos, está caracterizada como la década en la cual las elecciones o la democracia funcionaba nuevamente solo en términos formales, porque el mecanismo por el cual se lograba que no ganen, por ejemplo, los radicales, digamos, en las fuerzas mayoritarias, o que representaban intereses distintos en términos políticos de los del gobierno nacional, fue justamente el fraude, ¿no? En este sentido, digamos, teniendo en cuenta esta cuestión de justamente la revolución comunista en Rusia victoriosa, los diferentes movimientos revolucionarios que se van a dar en Europa durante la década del 20 y del 30, ¿no? Ustedes saben, hay revoluciones fallidas en Alemania, en Hungría, digamos, comienza la República Española, que va a terminar en una guerra civil, digamos, pero es una república que va a tener sectores comunistas y socialistas y anarquistas, digamos, dentro de su gobierno y demás. Es decir, es un momento mundial, digamos, de estallido social y de rebeliones y de subversión en líneas generales, de un clima político agitado, convulsionado. En ese marco, un clima intelectual, digamos, que se puede verificar en Argentina, de cierto sector, más bien reaccionario, ligado a un nacionalismo reaccionario o de derecha, si se quiere, tiene que ver con el desmerecimiento de la democracia y el liberalismo como sistema político, ligado por ejemplo, a la necesidad de hacer fraude constantemente, ¿no? Pues recordemos, Justo
representa el ala liberal, digamos, de todo este grupo que derroca al gobierno de Irigoyen, ¿no? Y él no da por abolida la democracia, sino que de alguna manera cercena, la hace a su medida, recurriendo al fraude. Bueno, en este sentido, justamente algunos intelectuales, digamos, nacionalistas, antiimperialistas, etcétera, ya lo vamos a ver, van a comenzar a ver al sistema democrático y el liberalismo como un proyecto trunco, digamos, que no funciona, que no representa los intereses nacionales, etc. Bueno, esto se va, por ejemplo, en 1935, la aparición del grupo Forja, que agrupaba justamente una serie de intelectuales muy importantes, tiene que ver con este clima enrarecido, digamos, respecto de la democracia y demás. Y hacia 1937, con la vuelta de la Unión Cívica Radical a los comicios, bueno, porque ustedes lo van a ver en el texto, pero todo el armado político de la concordancia incluía ciertos sectores del radicalismo no irigoyenista, antipersonalista, que sin embargo no estaba, digamos, del todo de acuerdo con la práctica constante del fraude y demás, ¿no? Entonces, finalmente, hacia 1937, la Unión Cívica Radical puede volver a presentarse a elecciones, sin embargo, fraudulentas, y en ese sentido, digamos, las diferentes protestas y el clima contra el gobierno, y justamente a favor de la apertura democrática o del sistema político, se van a intensificar de parte de la sociedad, de los sindicatos. Y en ese sentido, un ejemplo importante de esto es justamente la aparición del Grupo Forja en 1935. Un grupo de radicales que buscan de alguna manera refundar el radicalismo sobre las bases irigoyenistas, nacionalistas, etc. Justamente, digamos, entonces, la crítica al liberalismo puede venir, en este sentido, de críticos al gobierno de Justo, digamos, que consideraban que esta democracia no estaba, que esta democracia funcionaba mal, porque no había una apertura, porque no funcionaba de forma real, porque funcionaba mediante el fraude y demás. También hay otros sectores, digamos, que critican el sistema político argentino, en este caso, que tiene que ver con un nacionalismo antiliberal, es decir, de crítica de los postulados liberales, de líneas generales, ¿no? Antiimperialista, es decir, antibritánico, ¿no? Antiliberal y antiimperialista. Gran Bretaña no solo es la potencia mundial, digamos, ya está dejando paso a Estados Unidos, sin embargo es una gran potencia mundial y sobre todo tiene una relación hegemónica con la clase política argentina. Y decir liberal y decir imperialista es decir antibritánico, ¿sí? De decepción e incredulidad frente a las supuestas bondades de una democracia conservadora, ¿no? Esto está justamente frente a las supuestas bondades de la democracia que Justo y su grupo pretendía ensalzar, ¿no? Intelectuales, dice el texto, revisionistas. Ustedes saben, el revisionismo es una corriente de pensamiento, particularmente en Argentina se llamó, a una corriente de pensamiento antiliberal, antiimperialista, que después se va a bifurcar, es decir, va a tener dos grandes esferas, digamos, una más bien de tipo reaccionaria, ligada, como vamos a ver en el texto, el otro texto que tenemos para leer, a la derecha francesa, ligada al pensamiento de un señor llamado Marras, y va a tener una pata más progresista, más democrática o popular, ligada a fundamentalmente la recuperación de ciertos temas que habían sido desfenestrados por la historia oficial argentina, de cuño liberal, digamos, y cercana fundamentalmente, una vez conformado el peronismo, al peronismo, ¿no? Cuya figura más importante puede ser José María Rosas, ¿no? Pero bueno. El gobierno de Justo, entonces, digo, a grandes rasgos, tiene este funcionamiento en términos políticos, ¿no? El fraude electoral, gobernar con apoyo del Senado, sin apoyo de la Cámara de Diputados, y una democracia que va a funcionar, pero no va a funcionar, sino va a funcionar justamente por este mecanismo de fraude electoral, con el radicalismo proscripto hasta un momento bastante lejano de la presidencia de Justo, más bien cerca de su fin, y al mismo tiempo una fuerte represión a
políticos, manifestantes, políticos, etcétera, comunistas, en el marco de un clima de época justamente de represión al comunismo en términos internacionales, ¿no? En el 38 asume Ortiz, que era un antiguo ministro de Alvear y también de Justo, que tiene un intento de democratizar, digamos, el sistema político, de tratar de poner los comicios, digamos, bajo la tutela militar, pero para que justamente puedan funcionar como corresponde, digamos. Es decir, abrir un poco el sistema político, democratizarlo nuevamente, pero la muerte de Ortiz en 1940 frustra este intento, y va a asumir Castillo, que es un conservador, que retoma las prácticas fraudulentas, mantiene esto al margen, ¿no? Retoma las prácticas fraudulentas, declara el estado de sitio, la prohibición de la propaganda política, suspende el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, el clima se va enrareciendo cada vez más. También, justamente, como habíamos visto, a partir del 37 hay una mayor intento de protesta frente a las políticas generales del régimen político. Bueno, Ortiz intentó democratizar, abrir un poco nuevamente ese juego para amainar esas protestas, pero su muerte va a volver al gobierno argentino a la senda, en este sentido, conservadora y fraudulenta, con Castillo, que al mismo tiempo, justamente por este aumento de las protestas y demás, va a intensificar esa represión contra la sociedad civil, decretando el estado de sitio, la prohibición de propaganda política, etc. Esto de la neutralidad en la guerra tiene que ver con, justamente, entre el 38 y el 43, digo, 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial, y la Argentina se va a mantener neutral durante el gobierno de Ortiz y de Castillo. Y esto tiene que ver justamente con problemas, digamos, o diferentes puntos de vista, si se quiere decir así, en sectores del gobierno y del ejército en relación a la neutralidad. El ejército, que tiene un sector importante, digamos, que en algún momento Uriburu lo representó, pero que nunca dejó de ser, que de alguna manera es dominante en el ejército, que tiene que ver con cierto nacionalismo o necesidad de tener un ejército fuerte, etc. Y por lo tanto, y además, de alguna manera, mirar con buenos ojos a los procesos, sobre todo fascistas italianos, en relación a cierto ordenamiento de la sociedad y a también cierta mirada antiliberal, digamos, respecto de eso, pero cierto ordenamiento de la sociedad y cierta cuestión ligada a justamente también el ejército y las armas y demás, que por lo tanto cierto sector, entonces mayoritario del ejército, quería mantener la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que sectores de las fuerzas económicas ligados a Gran Bretaña y a Estados Unidos pugnaban por declararle la guerra a las potencias del eje a favor y enmarcarse bien claramente a favor de los aliados en la guerra, ¿no? Castillo va a elegir como su sucesor en unas elecciones que nunca llegaron a darse a un señor que se llamaba Robustano Patrón Costas, que es un miembro de la élite económica tucumana, muy ligada a Estados Unidos, y por lo tanto se descontaba que cuando asuma como presidente iba a declarar la guerra a las potencias del este. En base a esto y a cuestiones también ligadas al fraude electoral, a la protesta política, a la supresión de las libertades y demás, es que en 1943 entonces se da un golpe de Estado contra Castillo, y ahí termina, digamos, el episodio conocido como República Conservadora, y va a comenzar muy lentamente lo que llamamos peronismo, pero para eso falta. Bueno, entonces tenía que ver justamente, digamos, el golpe de Estado en parte, una parte importante, con la cuestión de la neutralidad en la guerra y la división entre ejército y clase económica, en relación a quién apoyar, si se quiere, ¿no? Entonces, finalmente la neutralidad en la guerra por parte de Argentina se va a mantener hasta 1944, ¿sí? Pero bueno, ahí termina nuestro episodio en términos políticos, ¿sí? Bueno, en la economía esto también ya lo habíamos hablado la semana pasada, en clase y demás.
lo importante que hay que tener en cuenta es que la crisis del 30, a la cual le vamos a dedicar otro texto, implica el primer síntoma de problemas, digamos, de problemas estructurales de justamente el famoso modelo agroexportador, ¿no? En este sentido, el texto lo que marca es que la economía sufrió, digamos, cambios profundos en la relación entre industria y sector agrícola, el rol del Estado y el comercio exterior, ¿sí? Al mismo tiempo, la etapa está marcada por dos acontecimientos que abren y cierran esta etapa. El crack de la bolsa de Estados Unidos, de Wall Street, de New York, o Nueva York, como quieran decirle, en 1929 es una fecha fundamental porque es la primera crisis económica a nivel global que se siente muy fuertemente y genera una serie de crisis muy importantes en todo el mundo. Y finalmente también la Segunda Guerra Mundial. En este marco, Argentina va a sentir el embate de los graves problemas que tenía el modelo agroexportador en el marco de la restricción del sector externo, ¿sí? Justamente la crisis cesó, o sea, hizo que parara la llegada, el flujo de capitales que llegaba constantemente a Argentina, en el marco de la bancarrota del gobierno al mismo tiempo. El gobierno, ya, digamos, hacia el 30, tuvo problemas de deuda externa, tenía que pagar una deuda externa que se había hecho muy grande a partir de un déficit público, digamos. La relación entre gasto y entrada de dinero en el Estado entró en eclosión, entró en crisis. El gobierno siguió pagando la deuda externa y justamente entró en una crisis social, digamos, en relación a eso, ¿no? Crisis social, caída del salario, etc. Bueno, en ese sentido, la crisis económica hizo que dejara de llegar flujos de capital, sumado a la crisis económica que ya vivía la Argentina antes en relación a este desbalance. Es decir, una crisis económica bien importante. En ese marco, en 1933, después de dubitaciones, digamos, en las élites argentinas sobre qué hacer con esta crisis, se producen las reformas de un ministro muy importante, de Justo, que se llamaba Pinedo, asesorado por un señor muy importante, un economista argentino muy importante, que se llamó Raúl Presbich, que justamente en relación a ciertas ideas que habían sido publicadas por este economista Keynes, ¿no?, propugnaban por la participación directa del Estado en la resolución de esta crisis, interviniendo sobre la economía, ¿no? En términos generales, la crisis del 30 va a terminar, y lo vamos a ver en otro texto, con la idea de libre mercado, de libre comercio, y lo que va a entrar a jugar muy fuerte en la economía es el rol del Estado. De todos modos, digamos, las nociones de Keynes, o de estas nociones de intervención estatal en la economía, que se trataron de tener en cuenta, tuvieron que ver más bien con resolver el problema de los exportadores, antes que resolver el problema de los consumidores y la crisis económica en términos sociales, ¿no? En otro sentido, digamos, en otro orden de cosas, el texto habla de que entre la elección, digamos, que las élites argentinas podían hacer entre Estados Unidos y Gran Bretaña como socio hegemónico, las clases políticas, las clases dominantes argentinas eligieron la asociación con Gran Bretaña, y hablan del pacto Roca-Runciman, que tenía que ver con una cantidad determinada de exportaciones de carne a Gran Bretaña, que en última instancia fue negativa para la economía argentina, porque Gran Bretaña eligió finalmente apoyar a sus antiguas colonias, que formaban en ese momento parte de la Commonwealth, organización de antiguas colonias inglesas, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, etc. Argentina queda un poco en ese sentido, sufre la crisis económica, sumado a ese problema de cierta, digamos, error de cálculos en relación a la elección de Gran Bretaña, si se quiere, como socio hegemónico. Pero bueno, digamos, lo más importante, de todos modos, del periodo del 30 y de lo que produce esta crisis del modelo exportador, tiene que ver con el crecimiento de la industria, ¿no? Había más consumidores, había por lo tanto más mano de obra, y por lo tanto, sumado a esto, los mercados internacionales se habían cerrado para Argentina, sobre todo lo que hace a la importación de productos manufacturados, ¿no? Es decir, el conjunto de las industrias europeas o las norteamericanas se dedicaban a producir para la guerra y producir para sus propios mercados, por lo tanto no podían exportar a nosotros, digamos, a los países que dependían de las exportaciones, como por ejemplo Argentina, y por lo tanto, entonces, esas manufacturas antes importadas tuvieron que ser reemplazadas por productos locales. Digamos, este reemplazo de manufacturas
importadas por productos locales generó al mismo tiempo mayor cantidad de consumidores y mayor cantidad de mano de obra, es decir, más trabajo para la industria, un crecimiento importante de la industria nacional, ¿sí? Que se conoce en algún sentido, digamos, que va a tener su auge posteriormente, pero que se conoce como este modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Que si bien como modelo estatal va a ser postulado más adelante, acá lo que se ve es justamente los límites de este modelo agroexportador y la necesidad de tener algún tipo de industria nacional que logre suplir las restricciones del mercado internacional, ¿no? Bueno, fue un proceso limitado, pero marcó sin embargo un cambio cualitativo y cuantitativo respecto de lo anterior, es decir, fue diferente lo que vino después que lo que había antes, claramente. Y después lo que dice el texto, que me parece muy interesante, tiene que ver con la concentración territorial del proceso de industrialización, ¿no? La industrialización, el crecimiento de la industria nacional se llevó a cabo en aquellos lugares que tenían predominancia en el anterior modelo, vamos, que tenían predominancia en términos del mercado exterior, ¿no? Fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el sector ligado a la ciudad de Buenos Aires, lo que hoy día llamaríamos conurbano bonaerense, Rosario, si no me equivoco, Córdoba, y el resto del país de modo muy precario, digamos. Es decir, la industrialización se concentró en los sectores de la economía, en términos territoriales, que tenían esta relación anterior con el modelo agroexportador. Y que la siguen teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Por supuesto. En términos de sociedad, lo que tenemos, bueno, la guerra claramente marca el fin de la Primera Guerra Mundial, después hay una nueva ola, y después la Segunda Guerra Mundial termina con la inmigración masiva de sujetos, personas provenientes de Europa, al mismo tiempo una baja en la tasa de natalidad, lo que hace es que el crecimiento demográfico se vaya, digamos, la curva de crecimiento demográfico se vaya estancando, ¿sí? En este sentido, sumado a justamente el crecimiento de la industria nacional y la necesidad de mano de obra para esa industria, lo que el flujo ultramarino fue reemplazado por las migraciones internas del campo a la ciudad, y de ciudades más pequeñas a grandes ciudades, ¿no? Para abastecer esa necesidad de mano de obra y para busca de mejores condiciones de vida, etc. A esto se le suma entonces la transformación demográfica de Buenos Aires, que se convierte en una megalópolis, en una ciudad espectacular, muy grande, digamos, con un crecimiento exponencial de su población, relacionada con esta migración interna, y por lo tanto, en términos urbanos, digamos, en una ciudad de grandes contrastes, ¿no? Por un lado, el centro de la ciudad, con sus lujos, con sus parques, etcétera, 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 con sus avenidas y demás. Y por otro lado, como en los márgenes de la ciudad de Buenos Aires y en sectores de lo que hoy llamaríamos el conurbano bonaerense, se van a ir poniendo familias obreras, trabajadoras, que viven en condiciones, digamos, muy precarias, ¿sí? En relación al trabajo, a la relación entre trabajo y capital, quiero decir con esto, desde 1935 el Estado traza políticas de negociación colectiva digamos, de salarios, sentando un precedente de lo que va a ser posteriormente una intervención muy fuerte del Estado en ese contexto. Y una cosa que hizo el texto es que el sindicalismo era en ese momento débil, o con una debilidad relativa durante el periodo, y dividido entre comunistas y socialistas, hasta, dice el texto, la entrada de la Unión Soviética en la guerra, que los une a los comunistas y socialistas en contra del fascismo de Alemania. Entonces, y bueno, un dato importante de este periodo es la creación de la Central General del Trabajo, ¿sí? A partir de diferentes asociaciones gremiales, ¿sí? De la CGT. Bueno, eso es todo lo que quiero comentarles entonces del texto de la parte 2 del capítulo de Lobato y Suriano. Me parece que varias de las cosas que acabo de comentar ya veníamos trabajando, por lo tanto ahí vamos a poder trabajar correctamente, lo seguimos de todos modos en clase.